Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero hacer una oración de agradecimiento para comenzar este día de hoy. Quiero agradecer la salud, la prosperidad, el amor y el dinero que llega a nuestras vidas. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por llegar, que no se materializan, pero que están sobre nuestras cabezas esperando a que nosotros abramos corazones, oídos y ojos para recibirlas y también trabajar fuerte y duro por ellas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecha está en los comentarios de este video. En el momento que tú tengas alguna necesidad, puedes hacer un requerimiento de oración en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteritos. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor. Hoy tenemos la presencia de mi gatito Peludinchis que nos está aquí ayudando con nuestras lecturas el día de hoy. Bueno, él es uno de los 22 gatitos que hay aquí en el refugio de animalitos rescatados en el cual yo vivo. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, no se ven ahí, pero aquí las estoy barajando. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para la relación que ustedes tienen en este preciso instante, en este momento. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es como que va de para abajo. Es un sentimiento que está disminuyendo, que está menguando. Es una persona que está bastante confundido, confundida. Tal vez no te podría decir que es que te esté siendo infiel, no. Tal vez son cuestiones de convivencia, que la relación se ha enfriado, se ha desgastado y tal vez es el momento de hacer una renovación, de volver a enamorarse, de salir de nuevo, de ser novios nuevamente, de querer conquistarse el uno al otro. Sería totalmente maravilloso. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que salgan de estos problemas y dificultades. O sea, que tu persona especial pueda manifestarte lo que le está pasando, que pueda manifestarte esta situación, tener la suficiente claridad el uno y el otro, claridad mental, emocional y espiritual, para poder salir de esta situación que tal vez puede estar menguando la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, piensa lo mejor de ti. No importa que sus sentimientos se hayan enfriado y tal cosa, pero es una persona que realmente quiere cumplir todos sus deseos, sueños y anhelos contigo. Los sentimientos yo creo que van de un lado y los sueños y deseos tal vez podrían ir del otro, pero sus sueños son grandes, son maravillosos contigo, a pesar de que ahora la relación, sus sentimientos estén un poco enfriados. Vamos a ver. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, van a salir de problemas y dificultades porque va a volver la pasión a la vida de ustedes. Van a tener un quiebre, un antes y un después, van a hablar, van a poder tener buen sexo también, van a poder compenetrarse nuevamente y seguir adelante con los sueños y proyectos que ustedes tienen. Van a estar muy unidos, muy compenetrados, van a estar muy bien. Tal vez podría haber, o sea, el único punto negro en el futuro cercano para ustedes sería con cuestiones laborales o tal vez de la salud de uno de ustedes dos. Tendrían que tener bastante cuidado con esto. Si están presentando algún tipo de dolencias, tú o tu persona especial, bueno, ir al médico, hacerse los tratamientos necesarios. Y si es con relación al trabajo, mira la manera de diversificar la actividad económica de los dos. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que se entreguen en alma, vida y sombrero a la relación
relación, que si el uno está menguando, el otro esté para apoyarlo, que se quieran muchísimo, que se compenetren y que tengan la confianza y la complicidad que tuvieron al principio o que siempre han debido tener. Cuando se quiere, se puede, mi querido amigo y amiga que estás en esta relación. También se te aconseja cultivar tu vida espiritual para que estén reforzados en los momentos de prueba, en los momentos difíciles de ustedes. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación, que al parecer está en prueba, pero que tiene un futuro bonito, un futuro que podrían no sé, construir juntos y hacer cosas totalmente maravillosas los dos. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Este angelito te dice: tu memoria guarda la justicia. Mira, hay cosas que tal vez a ustedes se les ha olvidado el uno del otro, lo maravilloso o maravillosa que son, lo lindo, lo hermoso, de qué se enamoraron, por qué están juntos, por qué se llamaron la atención en el primer día el uno al otro. Bueno, eso es lo que ustedes deben recordar para recuperar la relación de ustedes. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio a ustedes que están en esta relación el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la purificación. Bueno, esa es la carta de la purificación y me está diciendo que ustedes llegan en el momento oportuno a sanar la relación de ustedes. También te recomiendo que tengas muy en cuenta aquellas heridas de tu persona especial y las tuyas, heridas de la infancia que podrían tener de padre, de madre, tal vez heridas de abandono, de maltrato, y solucionar esto porque la verdad no es falta de amor lo que ustedes tienen, tal vez es falta de compenetración y de diálogo. El número de la suerte para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy es el número 90, el número 9, el número 6 y el número 60. También el número 7. Bueno, vamos para adelante con esa relación, mis amigos y amigas, que si ustedes quieren, ustedes pueden salvarla, pueden renovarla. Tener buen sexo es totalmente maravilloso para renovar cualquier cosa, inclusive el corazón, bueno, el corazón físico también, hacer ejercicio, bueno, escribirse cartitas, lo que sea para renovar la relación de ustedes. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti, solterito y solterita, en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú eres una persona bastante, ¿cómo te digo? Una persona que socialmente es reconocida o reconocido, te va muy bien en el dinero. Eres una persona muy soñadora, muy apasionada, que sale adelante de cualquier tipo de situación. Y esto como que no le cae, o sea, la forma de tu ser, como que hay personas como que no están muy contentas con eso. Te podría decir, bueno, que es envidia lo que te tienen realmente, porque eres una persona totalmente brillante, totalmente maravillosa, y hay ciertas personas que van a pelearte, te van a querer sacar la piedra, el bloque, la ira, como decimos acá en mi país, como para perjudicarte ya, pero esto tú lo vas a menguar. Tú eres una persona totalmente inteligente y entonces tú lo que estás haciendo o lo que has hecho o lo que vas a hacer es, no sé, minimizarlos, ¿ya? No darles importancias. Hay un dicho que dice al bagazo poco caso. Entonces esas personas tóxicas, envidiosas y todo eso, no te dejes provocar de ellas o de ellos y tú sigue muy digno y muy digna. Igual te espera algún negocio, algún trabajo bastante próspero, algo que tú habías estado esperando por mucho tiempo, ha comenzado ya y tú comienzas a ver como que eso tiene buen camino, tiene buen rumbo y puedes tener muchos frutos en un futuro. Mm, Podría demorarse un poquito, pero va a ser algo fructífero para ti. Mira, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Tú superas todas tus dificultades, todo lo que a ti se te presente, más que todo en cuestiones de relaciones interpersonales, ¿ya? En esas cuestiones, bien, súper bien. Mira que hay una persona cercana tuya, mayor, que podría ser de signo Cáncer, Piscis, Escorpio, podría ser padre, madre o algo así, pero es una persona que
te manipula sentimentalmente de alguna manera, te manipula con relación a eso y tienes que hablar con esta persona, tienes que hablar de una manera prudente y parar a esta persona porque es alguien que te está frenando, que te puede seguir siguiendo frenando en tus cuestiones personales, económicas, ¿ya? Alguien que quieres que esté ahí en sus pies y que no salga, que no tenga novio o novio, esposo, esposa. Bueno, tienes que hablar con esa persona, decirle que la amas, que la quieres mucho, pero que tú necesitas hacer tu vida, que tú necesitas seguir adelante y salir adelante y que la felicidad tuya también tiene que ser la felicidad de esta persona y que tiene que dejar que tú estires tus alas y emprendas el vuelo hacia tu vida, a lo que te corresponde a ti vivir como persona adulta o mayor o joven o lo que tú seas en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, precisamente eso, que sigas creciendo en todos los aspectos de tu vida, cultivando tu vida espiritual, personal, porque tienes un futuro bastante brillante, una fortuna en tu camino. Siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que uno tiene que salvar, pero esa es la vida, mi querido amigo y amiga. Ya es cuestión de sabiduría, ver la manera de salvar estos obstáculos y dificultades y la manera como tú los enfrentes. Y una manera maravillosa es cultivando tu vida espiritual. Y si no crees en nada y nadie, bueno, cree en ti mismo, que es lo mejor que puedes hacer también. Mira, este angelito te está diciendo el día de hoy sufrirás una transmutación, bueno, algo de adentro hacia afuera, algo en ti va a morir porque algo van a hacer, algo totalmente maravilloso. Es como la mariposa que sale de su crisálida. Primero es un gusanito, algo medio feíto, pero después entra en su capullo en un momento como de meditación, de retiro, pero después sale como una mariposa totalmente maravillosa. Eso te va a suceder a ti, mi querido amigo y amiga. No te digo que vaya a ser fácil, no te digo que no vaya a doler, pero el resultado va a ser tan hermoso como la más hermosa mariposa que tú puedas conocer. Vamos a ver qué te dicen mis cartas de el tarot egipcio el día de hoy. Mira, la carta de la esperanza, totalmente espectacular. Esta carta te está hablando acerca del nuevo renacer, de lo que te estaba diciendo el angelito, de las ganancias, de un nuevo renacer, de algo totalmente nuevo para ti. La estrella brilla sobre tu cabeza, mi querido solterito y solterita. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Solamente es que abras ojos, abras corazón, abras oídos y vamos a trabajar por eso tan maravilloso que te espera a ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando bendiciones, todo mi corazón los llevo aquí en el alma y los espero en una próxima oportunidad.